Emisora Clásica Radio, estamos en el programa Radio Noches de Esperanza, Desafíos Actuales, nueva temporada, tocando un tema sumamente importante que es la enfermedad. Inclusive, Pablo, voy a hacer mención de uno de los comentarios que nos han dejado, que yo creo que describe muy bien lo que hemos conversado hasta el momento. Y dice, es la enfermedad la que nos muestra cuán frágil y débiles somos y todo lo que dependemos del Señor para estar de pie. Así es. Completamente lo que hemos visto. Y ya entrando un poco a esta segunda parte, queremos hablar un poco más acerca de nosotros los creyentes. ¿Qué pasa con la enfermedad de quienes somos cristianos? ¿Creemos en el Señor? ¿Hay alguna diferencia? Inclusive yo sé que a veces hasta se preguntan y dicen, pero si usted es cristiano y su Dios, entonces venimos a preguntarnos si nosotros sufrimos la enfermedad de igual manera que aquel que no es creyente. ¿Qué dices tú, Pablo? Bueno, Mónica, esa es una muy buena pregunta porque aún hay, se puede decir, una teología evangélica que piensa que un cristiano no puede enfermarse. Relaciona mucho la enfermedad del creyente con el pecado. Uh-huh. Porque el Señor sanó a muchas personas, esa fue una de las características de su ministerio. Y también hay pasajes en Isaías 53 muy conocidos donde se dice que por la llaga del Señor nosotros fuimos curados. Entonces, muchos cristianos entienden que nosotros no enfrentamos la enfermedad como la enfrentan las personas del mundo, pero en realidad no hay evidencia bíblica para pensar que el cristiano no va a pasar por enfermedades. Es más, nosotros tenemos el testimonio de varios hombres en la historia bíblica que nos muestran que siendo hombres de Dios, siendo hombres que tenían temor de Él, ellos tenían enfermedades. Claro, y pasaron por situaciones fuertes. Eso no es garantía ni cláusula de decir, tú eres creyente, tú no vas a sufrir. Sí, el mismo Pablo dice que él tuvo un azote en la carne y en ese azote en la carne él oró 3 veces al Señor y todos entienden que eso era una enfermedad. Y la palabra dice que Dios no le respondió su oración, sino que le dijo a Pablo que se bastara de la gracia del Señor, porque el Señor se perfeccionaba en la debilidad. No hay garantía, entonces no es que haya algo diferente o que sencillamente digo, no, si yo ya creo en el Señor, a mí nada me va a tocar. Lo hemos visto, conocemos grandes testimonios, pero hay algo importante que es de igual manera el llamado a no quitar la mirada del Señor. Sí, como decíamos, Dios puede permitir por su voluntad, por sus planes soberanos, que el hombre pase por ciertas circunstancias, y el hombre de fe, como el ejemplo de Pablo y Timoteo que mencionábamos, el hombre de fe puede ser pasado por ciertas circunstancias para que su fe sea aprobada. Y podríamos decir que sin necesidad de que un cristiano peque, Dios puede permitir que a su vida lleguen ciertas circunstancias para que su fe sea aprobada. Y una de las cosas que sin duda puede probar nuestra fe es la enfermedad física, porque es algo difícil para la carne, porque es algo que nos aflige, es algo que trae dolor, pero el creyente en medio de sus circunstancias puede ser un testimonio de fe, porque también tenemos el ejemplo de Job. Cuando Dios permitió que el diablo viniera y tocara su salud, Job, en vez de maldecir y morirse como le dijo su esposa, Job retuvo su integridad y dio gloria a Dios. Entonces un cristiano puede pasar por esas circunstancias, puede pasar con fe, puede pasar siendo un testimonio vivo de Dios y puede crecer ahí en muchos de esos aspectos del carácter cristiano que deberíamos crecer todos, como la paciencia, la longanimidad. Entonces, definitivamente un cristiano puede pasar por pruebas de salud. Yo creo que en algún momento todos los hemos pasado sin necesidad de que eso nos lleve a dudar del amor, de la fidelidad del Señor y de su gracia. Ahora, a veces también Dios permite la enfermedad en sus hijos para quitarnos ilusiones que el hombre a veces tiene. En estos días hablaba con una hermana muy querida y ella me decía que en estos días se estaba desilusionando. Le preguntaba por qué. Me decía porque ella está pasando por una serie de enfermedades donde ella siente que mucha de la confianza, muchos de los anhelos y muchas de las
cosas que le daban seguridad a ella en este momento han sido quitadas. Entonces a veces Dios permite la enfermedad en la vida de sus hijos para derribarnos ídolos, Por supuesto. para poner nuestra confianza en Él y también para recordarnos, como decíamos al comienzo, que en este mundo somos peregrinos, Claro. que en este mundo estamos de paso y que mientras esta habitación terrenal se va deshaciendo, nuestra esperanza es que nosotros tenemos una habitación eterna permanente. Entonces Dios nos quita la ilusión de esta vida para que también nuestro corazón tenga la expectativa y la esperanza de la vida futura. Pablo dice eso, que el creyente es como alguien que gime deseando la redención de su cuerpo. O sea, el creyente gime en esta vida y en este cuerpo porque él sabe que en algún momento sus dolores van a ser cambiados en el momento que Jesucristo venga y suceda el gran evento de la resurrección, donde estos cuerpos de vergüenza, estos cuerpos de debilidad van a ser transformados en cuerpos resucitados a la imagen de Cristo. Entonces a veces Dios permite en la vida del creyente para probar nuestra fe, para desilusionarnos de esta vida y llevar nuestro corazón a tener esperanza en la vida futura y mostrarnos también que en este mundo somos pasajeros. Y tal vez lo último, en estos días escuchaba a Miguel Núñez decir que Dios permite ciertas crisis, incluyendo la enfermedad en nuestra vida, para que nosotros podamos tener compasión de personas que pasan por lo mismo. Porque definitivamente no es lo mismo aconsejar a alguien de algo que tú no has vivido, a cuando tú pasas por unas circunstancias y recibes el consuelo y la misericordia de Dios. De alguna manera esa experiencia te está capacitando, te está llenando de sentimientos, te está llenando de unas características que te van a hacer un poco más noble y más sensible a los demás. Entonces a veces Dios permite la enfermedad en sus hijos también para que nos compadezcamos de esa realidad que viven los hombres y podamos tener misericordia y consuelo así con los demás como Dios tiene con nosotros. Entonces hay varias circunstancias que nosotros podríamos decir y varios propósitos por los cuales Dios puede permitir la enfermedad en nuestras vidas también. Inclusive aquí este comentario yo creo que llega muy oportuno, Pablo, y nos dicen, la enfermedad es el momento en que vivimos la palabra. ¿Quién realmente, cuando estamos adorando al Señor, gloria a Dios que todo marcha bien, pero cuando llega la enfermedad y toca de tal manera mi vida, sale ese verdadero clamor? Ahora lo que estabas diciendo hace un momento, la meta es, y si en este momento tú estás pasando por enfermedad, es pasar esa prueba como espera el Señor que la pasemos, y es mirándolo con paciencia, con fe, siendo compasivos hacia otros, hacia nosotros, y sobre todo yo siento que es ese despertar, ese llamado a Dios. Eso es lo que espera el Señor, que vivamos la enfermedad de esa manera. Y hay un punto importante que también se nos ha cuestionado mucho, porque se dice que la enfermedad es castigo por el pecado. Inclusive se está diciendo, hermano, usted está pasando por eso, evalúe su vida, si tiene algo escondido allí. Y quisiera preguntar eso, Pablo, para claridad de todos. La disciplina y el pecado en el creyente, ¿es así? ¿La enfermedad es castigo por el pecado? Bueno, como veíamos y dábamos los ejemplos, por ejemplo, de Pablo, Timoteo y otros, Dios en su soberanía puede permitir la enfermedad no necesariamente porque haya pecado, ni porque haya falta de fe. A veces Dios permite que la enfermedad llegue a algunos de sus mejores siervos, como en el caso de Job, o en los Salmos encontramos a salmistas pasando por ciertas circunstancias. Pero tampoco podemos negar que hay casos donde la Escritura sí nos muestra que por causa del pecado y la insensatez del hombre, Dios disciplina al hombre, y principalmente a sus hijos, porque dice la palabra que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, una manera con la cual Dios corrige a veces ciertos pecados, cierta necedad y cierta rebeldía de sus hijos es la salud. Pablo ahí en 1 Corintios 11, verso 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. O sea,
los corintios estaban pecando seriamente contra Dios, seriamente unos con los otros, y Dios usó la vara de la enfermedad como una manera de disciplinar a sus hijos. Entonces no podemos negar que hay casos donde el creyente está viviendo una vida en desobediencia, está viviendo una vida en pecado, está viviendo una vida en rebeldía, y Dios usa ciertas cuerdas de amor para atraerlo. La Biblia dice que Él nos atrae con cuerdas de amor. Pero ¿cuáles cuerdas de amor? Bueno, a veces esas cuerdas de amor es la salud. A veces esas cuerdas de amor son la economía. A veces esa cuerda de amor es la pérdida del trabajo. Porque el Hijo de Dios debe saber que Dios, como lo ama, va a hacer todo lo posible por acercarlo a Él, por ayudarlo a caminar con Él. Y cuando nosotros somos rebeldes, cuando somos necios, cuando jugamos con el pecado, a veces Dios determina corregirnos con asuntos que despiertan nuestro corazón. Y si algo despierta el corazón al arrepentimiento, es la aflicción. Entonces sí hay casos, tenemos casos en el Antiguo Testamento como el caso de David, tenemos casos como el caso de Usías, tenemos casos varios, donde Dios tocó la salud de algunos hijos suyos que estaban en pecado. Ahora, ¿cómo saber si lo que me está pasando? Alguien me preguntaba, hermano, ¿pero será que esto que yo estoy viviendo es por mi pecado? Bueno, la persona que realmente lo sabe eres tú. Porque si yo estoy caminando con Dios, estoy andando en integridad, estoy buscando su voluntad, pues si me viene una enfermedad yo no tengo que pensar que es por pecado. Pero cuando yo estoy lejos del Señor, cuando yo tengo cosas escondidas, cuando yo estoy haciendo cosas que le desagradan al Señor y el Señor me ha hablado regularmente y viene la disciplina, el que más sabe si es por pecado o no es por pecado, es la persona que lo está viviendo. Entonces sí, la Biblia, eso no lo podemos negar. A veces Dios... Y podríamos decir algo más. Ese pasaje que leíamos de Corintios dice, y aún algunos duermen. O sea que Dios a veces puede corregir un hijo suyo tan drásticamente que decide llevarlo a su presencia por el pecado, porque no se arrepiente. Entonces, pues ahí vienen esas advertencias de la palabra que ninguno de nosotros debería menospreciar. Pablo dice que Dios no puede ser burlado. Así y si el hombre siembra ciertas cosas, entonces va a cegar. Entonces, no todas las enfermedades son por causa del pecado. Sin embargo, hay veces en las que nosotros hemos sentido que por nuestra rebelión, nuestra necedad, nuestros pecados ocultos, Dios muchas veces permite no solo que su mano toque la salud, toque la economía, toque la estabilidad familiar, toque la estabilidad de otras áreas para enseñarnos y volver nuestro corazón a Él. Esos lazos de amor. Son cuerdas de amor. No nos gustan esas cuerdas, pero son necesarias e importantes. Es más, nosotros podríamos decir, Mónica, que cuántos de nosotros no conocimos al Señor fue por eso. Por supuesto. Porque Él tocó alguna área sensible en nuestra vida. Por supuesto. Y eso hizo que nos volviéramos a Él. Inclusive el día de ayer conversaba también con una mujer donde lo mencionabas hace un momento. Y yo le decía, si no oras, es el momento de hacerlo. Esta aflicción tiene que llevarte a esa cuerda de amor, de buscar a Dios sinceramente, honestamente y profundamente. Y es el momento indicado para hacerlo. No, y es que si una persona no ora o no busca a Dios en un momento de aflicción, no lo va a hacer en el momento que generalmente ella está bien sí, claro, con bienestar, con eso. Entonces, es algo que, bueno, a veces el corazón del hombre es tan duro que hasta en el lecho de la enfermedad se rebela y se endurece contra Dios. En rebeldía todavía, que es lo que estamos hablando esta noche con la intención de decir, miremos esto con una óptica diferente, como el Señor nos está llamando a verlo. Inclusive hasta este momento hemos hablado de la enfermedad como consecuencia de pecado, de la enfermedad que sabemos que aunque es muy difícil, pero que es un llamado y una medida del Señor para buscarle a Él. Pero hay un punto que me pongo a pensar y que tal vez muchos de los que están allí con nosotros conectados lo ha vivido en este momento, porque llevamos un ritmo tal de vida
donde tal vez la falta de sabiduría nuestra propia, que yo de manera personal lleve a que mi salud se fracturara. Eso ya es otro tema y es otra óptica de ver la enfermedad. Y quiero preguntarte esto, nosotros necesitamos empezar a retomar la importancia de reconocer en la calma que mi cuerpo es templo de Dios. Entonces, ¿qué hacer? O si mejor, si un cristiano se enferma por falta de sabiduría, Pablo, ¿qué hacer allí? Porque a este tiempo las revoluciones bajaron y la misma enfermedad nos hizo de detente y vamos a lo importante. Pero hablemos un poquito respecto a la enfermedad del cristiano por la falta de sabiduría. Bueno, Mónica, sabes que ese es un asunto interesante porque nosotros, aún como cristianos, con frecuencia descuidamos ciertos asuntos, porque sí, claro que la Biblia siempre se va a enfocar en el alma, siempre se va a enfocar en el corazón, y eso a veces hace que nosotros seamos descuidados con nuestros cuerpos. Y hay enfermedades que no son ni la voluntad de Dios, ni una corrección por el pecado, sino que hay enfermedades que son son en consecuencia de una falta de sabiduría en la manera que nosotros vivimos. A veces nosotros violentamos unas reglas elementales de la vida y eso tiene consecuencias también. La Biblia dice, aunque la Biblia no es el tema, pero la Biblia menciona que nadie aborreció jamás, o sea, no es de una persona cuerda aborrecer su cuerpo. Pero a veces nosotros como hombres sí pecamos en el sentido de que no tenemos moderación ni dominio propio en algunas áreas y eso hace que nosotros abusemos de nuestros cuerpos o seamos descuidados trayendo sobre nosotros ciertas consecuencias. Entonces a veces Chuy Olivares, él cuenta la historia que se le acerca a una persona que está teniendo unos problemas serios de diabetes, está teniendo presión alta, está a punto de colapsar y él pide oración. Ajá. Entonces el hermano le responde, hermano, usted lo que usted necesita no es oración, lo que usted necesita es dejar de comer. Correcciones. Entonces parece gracioso, pero es cierto. A veces hay ciertas cosas que nosotros sufrimos porque somos desequilibrados. Y es una muy buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en relación a esto? Aunque la Biblia no lo dice directamente, la Biblia nos dice que Dios hizo, por ejemplo, el sábado, el día de reposo, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú venías diciendo. Dios diseñó la semana con 7 días y dejó un día para que nosotros descansemos. Y por ejemplo, en el ritmo que tiene el mundo con sus afanes, el mundo no está dispuesto a descansar. Y esa dinámica de los hombres de estar tan afanados, tan ocupados, tan ensimismados en su trabajo, en algún momento va a tener un efecto sobre su salud. Ese afán y lo que hablábamos la vez pasada, la ansiedad, en algún momento va a tener consecuencias físicas. Entonces una persona que dice que es cristiano, pero ni siquiera en su semana tiene un día para descansar, no tiene un día para reposarse, no tiene un día para ocuparse de sí, de su descanso, de su alma, de su familia, de su fe, correcto. Es una persona que en algún momento va a tener problemas de salud. Piensa en esto, Mónica, nosotros es la generación que menos duerme de la historia. Gracias a las pantallas, gracias a los celulares, gracias al internet. Entonces hoy tenemos personas que duermen 4 o 5 horas. ¿Sí? Eso en algún momento, cuando uno es joven, uno puede hacer así, pero en algún momento eso va a tener unas consecuencias y ya la estamos viendo. Entonces, si nosotros descuidamos asuntos tan importantes como el dormir, si nosotros descuidamos asuntos tan importantes como el descansar, nuestro cuerpo se va a descompensar y en algún momento comenzamos a vivir y a aprender estas cosas que son como elementales con las consecuencias de nuestra salud. Es que es decir, ¿cómo es posible que yo tenga que decir detente y descansa si se supone que el mismo cuerpo empieza a hacer un llamado a esa pausa? Pero en realidad, y tengo que ser muy honesta también, yo debo tomar correctivos. Sí, hay un don o un fruto del Espíritu que es muy importante y que yo creo que se relaciona con esto. Yo creo que tenemos que madurar como cristianos en esto y es el don del dominio propio. Por ejemplo, pensemos en la alimentación. Pablo nos dice que uno de los dioses de este mundo es la barriga, el vientre. O sea, la gente vive para comer y para satisfacer sus deseos
en la comida. Y no es que la comida sea mala, la comida es parte de las muchas bendiciones que Dios nos dio, mientras nosotros aprendamos que la abundancia no es para que abusemos de ella, ¿sí? Y hay cosas que no son lícitas. Yo puedo comer todo. El reino de Dios no es comida ni bebida, pero hay cosas que a mí no me convienen. Entonces imagínate una persona que tiene problemas de azúcar, pero aún así toma gaseosas, come helados, come postres, eso va a tener una consecuencia y es falta de dominio propio, yo sabiendo que eso me hace daño, comerlo. Entonces hay cosas que no es ni el pecado, no es ni Dios, sino es la falta de sabiduría. Así es. La falta de temor, porque en últimas, si yo no cuido ciertas cosas, yo soy el que me voy a ver afectado. Nadie aborreció su propia carne, pero hay gente que pareciera que como vive y como habla, se están aborreciendo a sí mismos. Y otra cosa que uno también de verdad debe considerar, y más en nuestros días donde hay tanto sedentarismo, la importancia del ejercicio. Yo como que estos asuntos uno como cristiano no los piensa tanto, pero un día yo estaba escuchando una conferencia de Kenneth Copeland y él decía en un seminario, él estaba un seminario para 400 pastores y él les decía, si ustedes aproximadamente sacan un tiempo de hacer ejercicio 3 o 4 veces a la semana, ustedes van a agregarle a su vida ministerial de 10 a 15 años. Wow. Entonces mire lo que él decía, 500 hombres que van a servirle al Señor durante 15 años, ¿cuántas personas no pueden ser bendecidas por ese servicio? Claro que sí. Pero muchas veces en nuestra falta de sabiduría nosotros aprendemos a cuidar el cuerpo cuando ya nos estamos muriendo. Claro. ¿Por qué? Porque también vivimos en un mundo donde hay una industria y una cantidad de cosas que se mueven por los ojos, por los deseos de nuestros labios, y la gente no considera estas cosas. Nosotros como cristianos debemos saber que una fe cristiana verdadera nos va a llevar a ser moderados en todas las áreas de nuestra vida. Inclusive eso tiene alcance, Pablo. Exactamente. ¿Qué iba a decir? Porque estamos hablando a nivel individual, mi salud, qué medidas, qué correctivos voy a hacer. Pero si me pongo a pensar, y hace poco hablaba con alguien también, nosotros que estamos en tantos afanes, no nos damos cuenta que estamos llevando a nuestros hijos por el mismo camino. Y me lo decía esta persona. No tienes tiempo de preparar el almuerzo, entonces lo fácil es darle a tus hijos la hamburguesa bien tarde de almuerzo. Inclusive me decía, ¿no te has dado cuenta que ese desayuno que le estás dando al niño de color azul, ese cereal, y luego le dices por qué él se siente tan acelerado? ¿Por qué está así? Pues nosotros mismos estamos llevando por esa falta de sabiduría a los que más amamos también para cometer esos errores. Y es un llamado también importantísimo a todo lo que estás hablando acerca de detenernos y mirar qué tan buen descanso tengo, la alimentación que estoy teniendo y a los que amo, y la parte del ejercicio. Yo sé que todos tenemos de alguna manera que tomar correctivos en ellos también. Sí, y como decíamos, aunque ese no es el foco de la palabra, unas cosas que Dios me permita por su voluntad pasar por ciertas circunstancias, y otra cosa porque yo he sido necio y descuidado en algunas áreas que yo podría realmente con la gracia de Dios ser cuidadosos. Entonces hay que tener equilibrio porque nosotros tenemos dichos que a veces no son tan buenos. El cristiano no toma, pero come. Claro. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, más no todo me conviene. Y todo me es lícito, más yo no me dejaré dominar. Yo creo que necesitamos, por ejemplo, crecer en disciplinas como el ayuno, que eso nos ayuda poco a regularnos con la comida. Necesitamos aprender a cuidar de nuestro cuerpo y hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Si yo sé que si yo estoy bien de salud, yo voy a poder servir mejor al Señor, yo voy a poder servir mejor a mi familia, a la iglesia. Y a veces nosotros somos muy descuidados y pensamos que era voluntad de Dios, pero en realidad no, es descuido personal, falta de sabiduría en muchos asuntos. Estamos tocando perlas, estamos tocando temas de mucho valor, inclusive ahora si nos ponemos a reflexionar, yo sé que detengámonos por un momento y también los que nos están escuchando. ¿Cuántas personas seamos en un momento de transparencia? ¿Cuántas personas en nuestro entorno se han manifestado estar enfermas o nos han dicho o sabemos que están en hospitales? Y viene una parte clave para nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, y es saber cuál es nuestra actitud hacia los enfermos, hacia estas personas que
que dicen me siento mal, a quien sabemos que están en hospital. Ayer estaba en clase dictando un taller y en la plena clase recibí un mensaje de una alumna despidiéndose porque dijo, no puedo continuar más, se me complicó y me hospitalizaron. Y se retiró del curso porque se afectó terriblemente su salud. Lo que hicimos fue despedirnos, desearle que tenga una pronta mejoría, pero esto me hace pensar cuál es la actitud como cristiano hacia estas personas enfermas. Bueno, Mónica, es una buena pregunta. Ahorita decíamos que a veces Dios permite la enfermedad no muy lejos. Puede ser un familiar, puede ser un hermano de la iglesia. Si yo te enumerara con mis dedos de la mano las personas a nuestro alrededor que ahorita están sufriendo y batallando con un cáncer, pasarían más de... Y son personas cercanas, hermanos. Y cuando eso sucede, realmente se debe manifestar los actos de caridad y de amor del verdadero cristiano. Por ejemplo, es un deber visitar a los enfermos. La Biblia lo pone como un mandamiento. Santiago dice que esta es la religión verdadera, pura y sin mancha. Que nos compadezcamos de las viudas, de los huérfanos. Y claro que eso incluye también los enfermos. Y un día el Señor, hablando del juicio final, que es un pasaje tremendo ahí en Mateo 25, Él dice que Él va a separar las ovejas de las cabras. Y ellos le preguntan por qué. Y el Señor le dice, porque cuando estuvo enfermo, entre las cosas que el Señor dice, no me visitaste. Cuando estuve en la cárcel no me visitaste. Entonces el cristiano realmente es una persona que es llamada a tener compasión de las personas que están viviendo enfermedad. El cristiano es llamado a preocuparse por los otros que están sufriendo. Y es tremendo. Yo veía un comentario de creo que era de Ryle, que él decía, porque él era un predicador inglés, que Inglaterra era culpable más que otros países del mundo porque sus pastores no iban a visitar a sus ovejas que estaban, y citaba Ezequiel, que no curaban la enferma, que no vendaban la pierna ni quebrada, Sí. sino que se habían endurecido enseñoreados de ellas. Entonces todos los cristianos tenemos el deber de visitar, pero ahí el pasaje, como lo decía nuestro hermano, principalmente los líderes. Los pastores no solo deben ser personas que prediquen, que pidan ofrendas, sino que ellos deben preocuparse por sus hermanos, por aquellos que el Señor les ha puesto a pastorear, y en los momentos de calamidad, de enfermedades, donde sus corazones se deben abrir, sus pies deben ir a buscar y deben procurar el bienestar de la persona que está enferma. No solo visitar, sino si es una persona que no es creyente, buscar el bienestar espiritual, el evangelio. Si es una persona creyente, llevarle el consuelo, la misericordia, la ayuda económica, la misma compañía. Entonces nosotros como cristianos debemos mostrar empatía, misericordia, tratar de aliviar las cargas de aquellos que están pasando por esas circunstancias y no ser indolentes. Si algo caracterizó a la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, era que estos cristianos se amaban y tenían compasión de los huérfanos, tenían compasión de las viudas, tenían compasión de los esclavos, tenían compasión de los que estaban en momentos de enfermedad. ¿Sabes que los primeros hospitales, las primeras personas que tuvieron vocación de enfermería, fueron los cristianos? O sea, todo eso surgió en el ambiente de la iglesia. Hoy en día, claro que hay profesionales, hoy en día hay gente especializada en esas áreas, pero fue la iglesia la que promovió esa cultura de amor y misericordia hacia los enfermos. Y yo creo que en estos días nosotros necesitamos recuperar eso, recuperar el amor, recuperar la misericordia y expresarla, más en aquellos casos donde Dios nos permite conocer una persona que está pasando por esas circunstancias, tenerla cerca, nos debe llevar a movernos a misericordia. Creo que en ese asunto hemos fallado muchos de nosotros. Inclusive, pregunto yo, sobre el mismo miedo que se pueda tener en este momento por todo lo que estamos viviendo. Imagínate, Mónica, que cuando uno mira la historia de la iglesia, hubieron pestes donde todo el mundo oía y los cristianos eran los que cuidaban a los enfermos. Súper claro. Con la disposición hasta de enfermarse. Eso que hacen hoy en día los doctores, eso que hacen hoy en día, eso ellos lo aprendieron de la iglesia en los primeros siglos. Entonces, yo creo que nosotros a veces vivimos en una esfera donde nos queremos proteger demasiado, diferente a Cristo, que estuvo dispuesto a entregarse por otros. Claro, que hoy en día tenemos la posibilidad de protegernos de cierta manera. Tener los cuidados.
pero no deberíamos ser ausentes como hijos de Dios en los momentos donde hay sufrimiento. Para eso el Señor nos da de su amor, para que tengamos compasión. Inclusive sentir ese amor como si fuera mi hijo, mi esposo, mi hermano, aunque sea mi hermano de iglesia, aunque no lo conozca mucho, que sea ese amor profundo que salga del corazón. Y ya son las 8:03 de la noche, Pablo, entrando a los últimos minutos, pero no quisiera irme sin que habláramos algunas recomendaciones, Pablo. Hemos hablado de la enfermedad, las diferentes situaciones, también los correctivos que nosotros todos debemos tomar, pero ¿hay alguna recomendación para nuestros oyentes? Sí, hay una revista muy buena que se llama Portavoz de la Gracia. Y estos hermanos que son del ministerio Chapel Library, ellos publicaron la revista 34 que habla de la enfermedad. Sí. Y sabes que muchas de las cosas que estuvimos hablando, mencionando, nuestros hermanos citan autores antiguos, muy serios, muy ricos en su enseñanza. Y yo creo que las personas que quieren tener acceso a ese material sería de mucho complemento, especialmente los que están pasando por situaciones de enfermedad. Pruebas. No solo sean directas, sino a veces es un familiar, estamos cargando con una prueba de alguien cercano en la iglesia, y siempre es bueno refugiar nuestros corazones en lo que dice la palabra de Dios. Y allí nuestros hermanos citan autores muy conocidos, muy serios, y una muy buena revista para leer. Entonces recomendaría Portavoz de la Gracia, la 34, que es la de la enfermedad, para que usted lo busque ahí en internet, en Google, y ahí aparece para descarga o para lectura en internet. Porque los minutos pasan, el tiempo de programa ya también está terminando, y pues aquí llega esta franja, pero la invitación es a que en nuestros corazones realmente quede esta semilla y la importancia de abordar el tema de la enfermedad. Ya vimos temas supremamente importantes, pero la invitación es que realmente llegue a nuestros corazones y sobre todo que tengamos ese actuar como el Señor espera, que tomemos este tema tan importante. Así que Pablo, pues son las 8:04 de la noche y gracias a esta audiencia que estuvo aquí conectada con nosotros, escuchando esta importante información, y pues recordarles que este programa es el espacio donde estamos tocando temas de actualidad desde una perspectiva cristiana. Así es, Mónica, y bueno, esperamos que también nos manden sus ideas. De pronto hay algunos temas que el público sugerencias. Entonces estamos pendientes y bueno, siempre rogando que la palabra del Señor llegue a los corazones y que Él pueda irnos enseñando en todas las cosas. Y como esto es momentáneo, pero hay mucha más información donde ustedes pueden consultar. Pablo es el director de Tesoros Cristianos. Quisiera que recordáramos un poco dónde pueden buscar más material, dónde pueden encontrar más videos, y que estén sobre todo también, que sigamos este material edificante, porque a veces seguimos cosas que no nos edifican, así que hagamos una comunidad realmente conocedora de la palabra del Señor. ¿Cuáles son las redes, Pablo? Bueno, nos pueden encontrar por Tesoros Cristianos en Facebook, en Instagram. Nuestro canal en YouTube tiene muchísimo material, muchísimos videos. También tenemos nuestra página web tesoroscristianos.co, donde tenemos mucha literatura, películas cristianas, documentales, muchos predicadores. Bueno, hay mucha riqueza de la palabra de Dios que es vital, ¿no? Porque mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, en la medida que podamos crecer en el conocimiento de la palabra y aprovechar todos estos recursos que tenemos a la mano, pues una gran bendición. Entonces, invitarlos a todos que nos puedan buscar, nos puedan seguir y puedan también compartir estos programas. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo, por esta explicación también tan profunda y por estar nuevamente aquí en la mesa de trabajo dispuesto a dar lo mejor. Bueno, no, a ti, Mónica. Muchísimas gracias. Y también invitar a la audiencia que sigan, por favor, en Radio Noches de Esperanza en Facebook, y también, inclusive, si tienen testimonios, motivos de oración, en el correo radio.esperanza.clasica@gmail.com. Estamos para servirles. De igual manera, recordarles que todos los jueves de 7 a 8 de la noche por emisora Clásica Radio estamos tocando estos temas de actualidad desde una perspectiva cristiana. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos el próximo jueves.